Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. ¿Alguna vez has atravesado momentos críticos en la vida? Situaciones donde nos preguntamos qué nos está sucediendo. Este tipo de problemas que van más allá de nuestras fuerzas y que sin duda alguna a todos nos ha ocurrido y nos ha pasado, que nos encontramos en alguna encrucijada donde solo miramos grises, oscuros, pero muy poca luz. Ese sentimiento de soledad que de repente nos lleva a atravesar una situación de crisis es una de las principales quejas que se escucha en millares de cristianos que experimentan este tipo de adversidad y que la mayoría lamentablemente expresan o declaran con su boca el querer renunciar o tirar la toalla. Ahora, entendemos que esto que nos pasa es una realidad y que no la podemos entender de otra manera sino como un ataque de parte del enemigo. Nosotros los cristianos no tenemos suerte. Nosotros vivimos bajo el plan soberano de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, si la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 1 que hemos sido predestinados, quiere decir que cualquier tribulación o situación de adversidad que hay en tu vida, Dios no está ajeno de ellos. Pero también tenemos un adversario que se llama Satanás, y el enemigo siempre va a buscar la manera de meterte en tribulación, en valles de sombras, con la intención de que usted en esta vida, que es un peregrinaje y que está lleno de constantes peligros, usted caiga en la incertidumbre, usted pierda su fe. Pero el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y precisamente este Salmo 23 nos habla de ese peregrinaje de la vida y de sus constantes peligros, en donde usted y yo podemos estar seguros que nuestro pastor, que es el Señor, estará con nosotros en todo momento. Satanás entonces tiene como especialidad atacar a los creyentes en diferentes formas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6 dice que nuestro enemigo no es humano. La palabra del Señor dice que la lucha que nosotros los hijos de Dios tenemos son contra las huestes espirituales de maldad. Sin embargo, Satanás usa constantemente distintos tipos de ataques, inclusive a nuestros seres queridos o a seres humanos, para llevar a cabo su obra nefasta. El enemigo intentará siempre atacarte y destruirte. Por eso es que Satanás desarrolla un plan de guerra. Él está constantemente planeando contra ti sus acechanzas. La Biblia dice en Efesios 6:11: vestíos pues de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechar, según el diccionario, es observar, espiar o vigilar cautelosamente a una persona. Entonces la acechanza del enemigo tiene que ver con la vigilancia constante, con la idea de hacerte caer en algún momento en alguna trampa o algún engaño para causarte daño. Como hombres y mujeres de Dios, debemos aprender a entender los tiempos, etapas y estaciones en las cuales podemos recibir los severos ataques del enemigo. En Eclesiastés 3, la Biblia nos dice: hay tiempo para todo. Me llama mucho la atención el versículo 4. Dice: hay tiempo de llorar, hay tiempo de endechar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de bailar, hay tiempo de celebrar, hay tiempo de cosechar, pero también hay tiempo, amados, de adversidad. Y cuando hablamos de adversidad,
sepamos todos nosotros que esa es la manera en la que el enemigo actúa en contra de los hijos de Dios. Podríamos decir que en el campo espiritual hay una especie de guerra sin cuartel. De ahí el consejo del apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, dice: confortaos en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, Pablo está diciendo: estén constantemente fortalecidos en el Señor, y hacerlo en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestras propias fuerzas. Cuando la adversidad viene, cuando la tribulación viene y cuando estamos pasando situaciones que nos rebasan emocionalmente, que nos rebasan en nuestra humanidad, debemos recordar siempre que ese poder que está disponible para ti, para mí, para todos nosotros, los hijos de Dios, ese poder que proviene del mismísimo Espíritu Santo, es aquel poder que Jesús dijo: yo me iré, pero enviaré al Consolador que estará con vosotros todos los días y hasta el fin de los tiempos. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso es el consejo de Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 11: vestíos pues de la armadura de Dios. Amados, cuando dice vestidos de la armadura, primero es porque se entiende que hay una guerra espiritual y que hay un enemigo que nos acecha. Usted no puede salir de casa un día sin la armadura. Cuando dice vestidos la armadura, se refiere que se la ponga completa, no parte de la armadura, es ponerse la armadura en su totalidad. Usted no puede vivir nada más con la espada. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero es solo la espada. Hay gente que profesa conocer mucho la palabra, pero muy poca fe. Recuerde usted que la armadura se tiene que colocar completa. Necesitamos entender que existen también ciertos tiempos en el que nosotros tenemos que atravesar. Indiscutiblemente, todos tenemos que pasar por situación de adversidad. Existen tiempos donde pareciera inclusive que el enemigo se hubiera ensañado contra nosotros más con nosotros que con otros creyentes. Algunos inclusive llegan a pensar que solo ellos están padeciendo esto. Pero ¿por qué sucede entonces estas épocas de valles de sombras? Bueno, necesitamos en primer lugar entender que la guerra espiritual tiene que ver con los tiempos. Como todo lo que vivimos bajo el sol, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, la vida cristiana, es cierto, es de victoria. Nosotros estamos acostumbrados a decir que estamos en victoria. ¿Y cómo se encuentra usted, hermano? Estamos en victoria. ¿Y cómo está usted, hermano? Estoy prosperado. Pero quiero decirte algo: la idea de Dios no es que usted solamente viva así. La Biblia dice que es necesaria la prueba para que hallemos allí nosotros la madurez en nuestra vida espiritual. Así que Dios no te envía a la tierra, no te envía al campo material para que ustedes conozcan también que existe un campo espiritual. Él desea que usted entienda que tus batallas se pelean en el campo espiritual. Pero la idea de Dios no es que usted tome la iniciativa de atacar al enemigo, mucho menos que evite usted el conflicto, sino que aprendamos a enfrentar el ataque del enemigo en el nombre de Jesús. Y de esa manera será la única forma en la que podremos ganar la batalla para glorificar el nombre de Cristo. Si usted pelea en sus fuerzas, entonces la gloria se la lleva usted. Si usted entonces se esfuerza en gran tribulación por hacer las cosas conforme a su ingenio y su capacidad, la gloria se la lleva usted. Pero llega un momento en el que nosotros descubrimos que estamos limitados y que ya no hay otra cosa y ya no hay más que puedan hacer. Tal vez el médico está dando un diagnóstico, tal vez la situación de adversidad te ha rebasado, pero es allí cuando tú te limitas para engrandecer el nombre de Jesús y dices: no en mi fuerza, sino en la fuerza del Señor, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Esto nos da a entender entonces que nosotros debemos estar listos para cualquier ataque esperado o inesperado del diablo. En Efesios capítulo 6, versículo 13, la Biblia dice: y habiendo acabado todo. En otras palabras, nos está dando a entender que existen tiempos en el campo de la guerra espiritual determinados.
todo tiene un comienzo y también todo tiene un final específico de las batallas espirituales. Tal vez usted hoy está librando una batalla, tal vez usted hoy está entrando en un valle de sombra o de muerte, pero quiero decirte que no va a durar eternamente. Todo tiene su tiempo y un momento va a llegar en el que se va a terminar, y hay un momento específico. Los tiempos de Dios no se atrasan ni se adelantan, pero eso sí, te puedo asegurar que las batallas espirituales ya están ganadas en el nombre de Jesús. Es mi deseo en esta ocasión que usted sepa que es probable que esté atravesando el valle de sombras que estoy mencionando, pero quiero decirte que hay una salida y que Dios te dará la victoria. El tema de esta ocasión lo he titulado: Dios te librará del valle de las sombras. El texto dice entonces en el Salmo 23, versículo 4: aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Por cierto, tengo que decírtelo, este proceso se repite una y otra vez a lo largo de nuestro andar o caminar como cristianos. En San Lucas capítulo 4 se registra el acontecimiento en el que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el mismísimo Satanás. En el versículo 13 dice el desenlace de esta batalla. Después que Satanás intentó una y otra vez reiteradamente hacer caer a Jesús, la Biblia dice en el versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús aquí había enfrentado diversas batallas, venciendo al enemigo con el poder de la palabra de Dios. Pero eso no significa que nunca más iba a volver a tener enfrentamientos con el enemigo. ¿Cómo puede entonces uno saber si lo que estás pasando o atravesando es un ataque del enemigo? Hoy, a través de esta palabra, Dios hablará a tu vida y no tan solo te dará el discernimiento para entender que lo que estás pasando es tal vez un ataque al enemigo, pero también para descubrir que aunque estés en ese valle de sombra, el Señor está contigo. Todos atravesamos por el valle. Todos en algún momento, en primer lugar, vivimos circunstancias de adversidad. Efesios 6:13 dice que hay un tiempo en el que el enemigo viene a ti y te ataca. El enemigo tiene muchísimas maneras de atacarte. La Biblia le llama dardos de fuego en Efesios 6:16, los cuales representan los ataques de parte del diablo diversificados. De hecho, Satanás te ataca en diferentes niveles. El nivel personal, que es cuando es un ataque directo hacia una persona individualmente, pero también hay ataques a nivel familiar. Satanás te mete en el valle de sombra de muerte, porque es ahí donde los poderes de la oscuridad se constituyen ataques poderosísimos. El valle de la sombra y el valle de la muerte es el hábitat, es el campo de batalla donde Satanás se siente poderoso. Tenemos el ejemplo de Job en el libro que lleva su nombre. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 6 al versículo 11, Job, que Satanás atacó a Job primero matándole a sus hijos. Luego le trajo enfermedad, versículos del 4 al 7. Luego lo atacó por medio de su mismísima mujer y de sus amigos. Y terminó Satanás metiendo a Job en el valle de sombra de muerte. Y dice la palabra que le vino una gran enfermedad. El valle de sombra de muerte afecta, amados hermanos, 3 áreas específicas de nuestra vida. El área física, con alguna enfermedad. Tal vez usted en este momento está siendo atacado por el enemigo y le ha metido en el valle de sombra de muerte con alguna enfermedad. Pero déjame decirte, aférrate a la mano de Dios, que ese tiempo usted lo tiene que padecer, pero no estará solo, porque la Biblia dice que Él estará contigo. El otro nivel o área de ataque del enemigo es el área espiritual, con ataques demoníacos. Cuando sus espíritus vienen a ti para intentar atacarte, matarte. Y el área emocional, que es con el desánimo y con heridas emocionales, cuando eres lastimado, lamentablemente, por las actitudes inclusive de otras personas.
Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo habló del sufrimiento que a él le producía un aguijón en su carne, una espina en su carne, que era un ángel de Satanás, un demonio enviado por Satanás, que no lo dejaba, dice que lo abofeteaba. Segundo los Corintios 12:7 dice que lo abofeteaba. Y literalmente la Biblia dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. El apóstol Pablo estaba diciendo: hasta este aguijón tiene propósitos en mi vida. Puede que se trate de una dolencia física, puede que se trate de una deficiencia de la vista, puede que se trate de alguna enfermedad degenerativa, y usted está diciendo: ¿por qué razón estoy pasando esto? ¿Por qué razón estoy padeciendo esta gran tribulación? O cualquier otro tipo de ataque físico que el enemigo te haya enviado, tal vez una diabetes. Yo no sé, pero debes entender, en cualquiera de los casos, que Pablo sabía que Satanás podía utilizar una espina, un aguijón, una enfermedad para atacar su cuerpo y para que la frustración llegara a él, y eso le causara que Pablo perdiera el gozo, que Pablo perdiera el deseo de continuar, que le fuera arrebatada su gozo y se socavara su integridad. Sin embargo, para Pablo aún el aguijón era parte del plan de Dios. En la actualidad el diablo sigue operando igual. Él puede estar utilizando a tus familiares, amigos, o inclusive a tu propia esposa o a tu propio esposo para meterte en situaciones de tribulación. Job, inclusive sus amigos, intentaron desanimarlo. Ese desánimo, esa hostilidad emocional que puede venir a tu vida, tiene diversos tipos de ataques, a llevarte inclusive al grado del desánimo. Pero esa es la especialidad de Satanás. Y cuando Satanás trabaja así, entonces él comenzará trayéndote a tu vida el deseo de tirar la toalla. En segundo lugar, cuando nuestra vida emocional se involucra, debemos entender que ya no es en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor. Por eso el Salmo 23:4 dice: aunque ande en el valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Cuando los sentimientos empiezan a meterse, nos puede jugar una mala pasada, porque los sentimientos profundizan crisis. Por ejemplo, está el sentimiento de temor. El temor te paraliza, hermano, y de repente no sabes ni qué hacer. Dice la palabra que cuando Job cayó enfermo, cuando Job se vio en esta encrucijada del valle de sombra, en el capítulo 3, versículos 25 y 26, la Biblia dice: porque el temor que me espantaba me había venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando te viene el temor, el enemigo toma ventaja. Otro sentimiento que Satanás utiliza cuando te mete en el valle de sombra para atacarte es la incertidumbre. Es decir, no saber qué sucederá el día de mañana. Tienes incertidumbre en tu presente y también en tu futuro. El Salmo 42 y el Salmo 69 nos hablan de eso. El versículo 5 y 6 del Salmo 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Fíjese esta parte: está abatida en mí, pero me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Herbonitas desde el monte de Misar. Tal vez estamos pasando la tribulación, tal vez estamos pasando el punto de emocionalmente tener incertidumbre, pero acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo y de lo que Dios ha hecho con otros, y ten la confianza que Dios te va a ayudar a salir de ese valle de sombra. El Salmo 69 del 1 al 3 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie.
He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Este hombre que menciona el salmista está en un momento en el que se está ahogando, está realmente desesperado. Él pega de gritos, su garganta se ha enronquecido y descubre que no hay quien lo ayude, y su única esperanza está puesta en Dios. Y tercero, el sentimiento de preocupación. Así opera el diablo. Satanás primero te traerá temor, te traerá incertidumbre y por último te traerá preocupación. Y la preocupación nos impide encontrar la salida al laberinto. Eclesiastés 2, versículos 22 y 23. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y viene la preocupación y ya no duermes y ya no sabes qué hacer y tienes una incertidumbre, y llega el momento en el que te bloqueas y ya no haya salida a toda situación. ¿Cómo podemos salir del valle de sombra? El mismo Salmo 23 nos da la salida en el versículo 4, inciso C. Dice primero: aunque ande en valle de sombra. Es eminente que todos entramos en algún momento al valle de sombra, pero dice: no temeré. Cuida tus emociones, no permitas que el diablo te haga pensar en el temor, en la incertidumbre y en la desesperación. Pero hay una salida, dice, cuando desarrollamos plena confianza en Dios para ser libres. El texto dice: porque tú estarás conmigo, no temeré mal alguno. La confianza en Dios es indispensable para salir del valle de sombra. Tal vez esté usted en un hospital en este momento, pero no pierda su confianza en Dios, porque Dios estará con nosotros aún en medio de todo valle de sombra. Primero, confía en que Dios tiene cuidado de nosotros. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dios está contigo en este mismo instante. Número 2, Dios nos librará del día malo. El Salmo 41, versículos del 1 al 3, la Biblia dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarán a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y muchirás, dice, toda su cama en su enfermedad. Allí está, en el peor de los momentos, en el día malo, en cualquier situación de adversidad y en medio del valle de sombra, allí está el Señor contigo. Tercero, deposita tu confianza en Dios, que Él nos cuida de todo peligro. El Salmo 91, versículos del 1 al 10, es un salmo maravilloso. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que Él nos librará de la saeta que huele de día y de la pestilencia que anda en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Oh, amado, es cierto que está ahorita la pandemia y que en cualquier lugar te puedes contagiar, pero Él te libra de toda mortandad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y me gusta esta parte: pero si vas a mirar, ciertamente mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Y por qué a ti no te tocará? Porque tú has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuarto, confía en Dios y descansa en Él. Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mantente sobrio, mantente confiado, mantente tranquilo, descansa en el Señor y confía en el que te puede librar, que es Jehová de los ejércitos. 5. Confía en Dios, que Él
nos redime nuestros corazones. Job pasó por los momentos más terribles. Sin embargo, en los versículos del 13 al 19, él dijo: si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces podrás levantar tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Y tendrás la confianza, dice Job, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Hoy Job, después que pasó todo eso, se levantó y dijo: no, estaba seguro y pleno que yo era un hombre de Dios, que yo no tenía nada de qué avergonzarme, y fue Dios, deposité en Él mi confianza, que Él iba a redimir mi vida, mi corazón. Así que yo te digo en esta ocasión, Dios te va a sacar. Ten la confianza que tú eres un hombre justo. Ten la confianza que estás haciendo las cosas bien. No digas: ¿por qué me vino esto, Señor? ¿En qué te he fallado? Si tú eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, confía que Él te va a redimir. Así que los cristianos tenemos dos opciones: o dejamos que la crisis nos derrote, porque de que pasamos por el valle de sombra tenemos que pasar, o por lo contrario, depositamos nuestra confianza en el Señor y salimos victoriosos. Cuando nosotros volvemos la mirada al Padre Celestial, Él obra con poder y nos permite encontrar la salida a cualquier adversidad o laberinto al cual nos estemos enfrentando. Luchar en nuestra fuerza te conducirá definitivamente al desánimo, a la frustración y al desgaste. Nuestra vida debe experimentar un cambio definitivo si estás pasando por un valle de sombra, porque el Creador te va a redimir. Él permite que pases por esta situación muchas ocasiones también para corregir tu camino. En tus fuerzas no lo vas a lograr. En tus fuerzas solo te vas a desanimar y vas a descubrir la impotencia de tu humanidad. Pero puedes encontrar motivos hoy para seguir los caminos del Señor. A lo mejor ya no hayas qué hacer y ya no tienes deseos de continuar, o inclusive sabes que tu vida está a punto de apagarse, pero no vas a morir derrotado. Puedes morir y partir en victoria. Entrégale tu corazón a Jesús, porque cuando alguien se somete a Dios, ningún camino termina por perderse. La mano poderosa de Dios, la mano de Dios puede siempre sustentarte. La Biblia dice que enviará a sus ángeles que te guíen, y de tus manos te tomarán y te guiarán, dice la palabra del Señor. Es probable que ya no tengas salida, que ya no sepas por dónde conducirte, que tu panorama se haya cerrado, pero el panorama de Dios puede ayudarte a cambiar tu historia, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Si usted está atravesando entonces este valle, queremos orar por ti, queremos que Dios te dé fuerzas. Déjate ministrar por esta alabanza y después quiero orar por ti. Que el Señor te bendiga. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor han caído sobre mí. Tus cuerdas de
cayeron sobre mí, cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Nuestra fe y nuestra confianza descansa en las manos más seguras, en las manos de aquel que tiene todo bajo control. Y a pesar de que esta situación no pinta para mejoría, sabemos que la voluntad de Dios es divina y descansamos en su gracia que se renueva cada mañana. Así que te invito en esta tarde, si estás pasando por una situación de salud delicada, algún familiar, que no desmayen tus fuerzas, que no desmayen tus esperanzas, porque la última palabra la tiene Dios. La última palabra descansa en aquel que nos creó. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Rendirnos al Creador nos permite que Él nos asista para guiarnos en el caminar, para poder salir de cualquier encrucijada que estemos viviendo en la vida. Quiero decirte que aunque estés atravesando el valle de sombra o el valle de muerte, no tengas temor alguno. Deposita tu confianza en el Señor. Quiero orar por ti y quiero que tu fe sea aumentada, que en este momento tómate de la mano de Dios y declara en tu vida que Él te da las fuerzas para salir adelante. Padre Celestial, en esta hora
Nuestra vida está anclada a ti, Señor, y nuestra confianza está depositada totalmente en tu soberanía. Señor, te pedimos que nos aumentes la fe, y oro por todos aquellos que están pasando un valle de sombra, que están pasando por una tempestad o están pasando una situación de adversidad en su vida. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú tomas todo control, Dios, que tú los acompañas en atravesar este valle, ya sea de enfermedad, todos aquellos que estén atravesando una enfermedad o estén en un hospital, en el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad divina sobre tu cuerpo y echamos fuera todo virus, echamos fuera todo aquello que haya venido a tu cuerpo pero no pertenece a tu cuerpo. Lo declaramos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos fuera en el nombre de Cristo Jesús todo envenenamiento de tu sangre. Toda leucemia se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo COVID sale de tu cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier desánimo, cualquier situación de adversidad que haya venido sobre tu vida, declaro la fuerza de Dios y el control del Espíritu Santo sobre tu vida. Hay victoria en el nombre de Jesús, hay victoria en tu vida, hay victoria en aquellos que confían en el Señor. Así que Padre Santo, hoy envío esta palabra de oración, esta palabra de autoridad que nos es conferida a través de tu Espíritu Santo, y declaramos, Señor, que tú estás sobrando en cada una de las personas que hoy están recibiendo esta oración de fe. En el nombre de Cristo Jesús, así lo creemos. Amén y amén. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.